Buenas, el día de hoy les vamos a enseñar en este corto video el conflicto y la polémica de la creación del cálculo entre Newton y Leibniz. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Camus, Paulo Villagrán y José García Botiller y su servidor Juan Pablo Capobianco. Espero que les guste. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Fue un científico inglés fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein. La obra de Newton representa la culminación de la revolución científica iniciada en un siglo antes por Copérnico. A los 12 años comenzó a cursar sus estudios elementales en la escuela primaria de Grantham. En 1661, a los 18 años de edad, ingresó a Cambridge. Tras su graduación, Newton se orientó hacia la investigación en física y matemáticas, con tal acierto que a los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de la ciencia moderna. Además, el protagonista fundamental de la revolución científica fue él, y es denominado como padre de la mecánica clásica. Newton coincidió con Leibniz en el descubrimiento del cálculo integral, que descubriría a una profunda renovación de las matemáticas. Además, realizó descubrimientos trascendentales en el campo del cálculo integral y diferencial, la física y la óptica. De todos sus estudios y descubrimientos destaca su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en 1687, que sentó las bases de la física moderna y la ingeniería. Por último, se dice comúnmente que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático alemán. Su padre fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Falleció cuando Leibniz contaba con solo 6 años. A los 12 empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. En 1661 estudió en la Universidad de Leipzig y culminó sus estudios a los 20 años. Poco tiempo más adelante, en 1666, publicó su primer libro titulado Disertación acerca del arte combinatorio, siendo este tema también su tesis. En París también entabló amistad con Christian Huygens, quien se convirtió en su mentor. Con él estudió física y matemáticas, que le valió para sus aportes en esos dos campos, y descubrió una nueva forma de cálculo diferencial, así como las series infinitas. En 1677 fue consejero político en la Casa de Brunswick y fue bibliotecario de la Biblioteca Duac. Allí pudo perfeccionar el cálculo y sus trabajos sobre lógica y física. La invención del cálculo infinitesimal es atribuida tanto a Leibniz como a Isaac Newton. De acuerdo con los cuadernos de Leibniz, el 11 de noviembre de 1675 tuvo lugar un acontecimiento fundamental. Ese día empleó por primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función y igual a f de x. Leibniz introdujo varias notaciones usadas en la actualidad, tal como, por ejemplo, el signo integral, que representa una S alargada, derivado del latín suma, y la letra D para referirse a las diferenciales. Esta ingeniosa y sugerente notación para el cálculo es probablemente su legado matemático más perturbador. Leibniz no publicó nada acerca de sus cálculos hasta 1684. La regla del producto del cálculo diferencial es aún denominada regla de Leibniz para la derivación de un producto. Además, el teorema que dice cuándo y cómo diferenciar bajo el símbolo integral se llama regla de Leibniz para la derivación de una integral. En la matemática investigó sobre el cálculo infinitesimal y desarrolló su notación. También fue inventor del sistema binario, muy utilizado hoy en día en las ciencias de la informática. Wilhelm Leibniz, con este aporte, le dio inicio a la tecnología 2 siglos más tarde. Los últimos años de su vida fueron amargos por la polémica con Newton sobre la prioridad en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. A pesar de sus valiosísimos aportes a las matemáticas, murió olvidado de todos, y se dice que su entierro
solo lo presenció su secretario. Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años por lo menos atrás, con los griegos. El cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. Colocaron una nueva perspectiva teórica. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un gran eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión necesaria con un método novedoso y de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Sin la contribución de muchos hombres, el cálculo de Newton y Leibniz no existiría, lo cual fue una gran contribución a la revolución científica que tuvo Europa en el siglo XVII. Ellos unificaron y resumieron dos conceptos generales, el de integral y la derivada, la gran variedad de técnicas diversas y de problemas que abordaban con métodos particulares. Ambos desarrollaron el simbolismo y unas reglas formales de cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes. Reconocieron la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración. En el 1664 descubrió los elementos del cálculo diferencial que llamaban fluxiones, y en el 1966 Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole. Wilhelm Leibniz realizó investigaciones similares e ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes de su inverso basándose en el triángulo característico de Barrow. La polémica fue áspera y muy sucia por momentos. Newton, entre el 66 y el 69, ya tenía escritos 2 libros. Los dio a conocer solo un grupo de colegas, pero no los publicó. Leibniz descubrió el cálculo unos años más tarde que Newton. Las versiones del cálculo de Newton y Leibniz fueron conceptualmente distintas. La guerra científica finalizó con la muerte de Newton en el 1727. En conclusión, como equipo, nosotros denominamos como el padre del cálculo a Isaac Newton. Leibniz también aportó gran parte, sin embargo, creemos que los derechos fundamentales los tiene Newton, debido a que publicó 2 libros anteriormente que Leibniz.